Cuarto libro. Epistolario. Tiempos presentes. Prólogo. En noches como estas, me pregunto si no es mejor abjurar de todas las creencias que instituimos a lo largo de nuestra vida. Hacer a un lado esta herencia tan bella como terrible. Aligerar la cruz en cenizas. Efectuar una hoguera con nuestro pasado y florecer en un instantáneo resplandor diario sin saber ya. Recuperar la ignorancia de los inicios y estarse nuevamente fluyendo, solo fluyendo. ¿Cómo explicar aquello que se dice por sí mismo? Hoy fue una mañana esplendorosa de fines de febrero en Montserrat. Los jacarandáes y los lapachos se inclinaban generosamente, ofreciéndome su sombra. La malla de luz, aún suave de la mañana, extendía su magia por los adoquines y las viejas cúpulas de los edificios centenarios de este barrio tan entrañable. Al despertar, me asaltaron los ruidos estridentes, vulgares, lo que en verdad eran solo algarabía cotidiana en una vieja casa donde ahora se mezcla la fauna de las clases y las culturas. Los ocupas son particularmente insufribles. Existir para ellos es gritar por los pasillos, contar a voz en cuello las cosas más íntimas de su vida, pelearse entre el pasillo y la puerta de calle, traer y llevar el carro de cartonero, embriagarse en el umbral de la vereda. Eso es existir. Que se los escuche viviendo. Tal vez no lo sepan. Digo esta pequeña salvedad existencial. Soy en tanto ocupo. Sucedo en tanto obstruyo. Existo en tanto ejerzo el poder sobre estos otros que nunca serán mis semejantes y pueda verificar que efectivamente consigo dañarlos, en cierto modo alterar sus vidas, a punto tal de que tengan que ocuparse de mí, es decir, salirse de su realidad para transitar la mía. Si ellos tuvieran la facultad de la reflexión, no dudo que dirían algo semejante. Más allá de todo el daño que han hecho, y en particular me han hecho, siento una infinita pena por sus vidas, por esas sombras de vida en que se han convertido. Ellos son solo una parte de este muro que es mi casa. Antes solo fue un hogar, un sitio modesto y noble. Una casa generosa de puertas, con arabescos que se abrían a todo y a todos. Una casa de corazón noble, ese que suelen poseer las construcciones antiguas, como si un espíritu del pasado las custodiara aún, y ahora se contrajera su pecho fantasma al verla tan herida, tan vejada por la vulgaridad y el vacuo presente. Estas frágiles construcciones, como los ancianos, no conciben la violencia. Sus estructuras, sus esqueletos de antiguos pájaros de piedra, se estremecen en chirridos que son quejas. Tiembla cuando violan sus puertas con un salvaje portazo final. Fue duro despertar con aquellas carcajadas. Venía de un sueño plácido y me sobresalté. Inspeccioné rápidamente todo con el corazón acelerado. Tuve un súbito espasmo de ansiedad. Frente a esa cárcel de sonidos de la que no podía huir ni con los auriculares puestos,
gritos y golpes que no cesaban, o simplemente susurros como una catarata de chus chus, chistidos de lechuzas reunidas. Imaginé sobre un pajarito muerto. Al tiempo, el concierto de celulares con sus pitidos. Algo de cumbia al fondo. En fin, la vida como puede, me dije, y me asombré de aquel pensamiento repentino. Sí, la vida sucede como puede, y yo aún estoy en la vida. Miré el cielo desde el vidrio esmerilado de mi patio y comprobé, aún así, cuán azul se veía. Rayos de sol bordaban los marcos de las viejas puertas. Es un regalo que nos hace este febrero de carnaval. Un bello regalo que no dejaré pasar. Y tomé la bicicleta. El poder de la luz había aquietado mi ansiedad. Los sonidos se atenuaron y salí a la calle. La libertad de rodar y rodar por las calles vacías. La vida real y sencilla de los vecinos que baldean sus veredas, de los que traen la mercadería, de los otros que sacan a sus mascotas, sin ningún otro afán que el de existir un día más en este mundo. La vida como puede. Recordé que aquella frase era el título de un libro de poemas de Ana C., una poeta que terminó arrojándose de un 8º piso. Días antes la había visto en la sociedad de escritores y nos saludamos con naturalidad. Cuando lo supe, un estremecimiento me cubrió el cuerpo y entendí de pronto aquello de ser un día, de suceder sin más, y también que la gloria y la felicidad estaban en este breve tramo donde mis piernas se sienten alas. En un ágil pedaleo íbamos con mi compañera rodante a toda velocidad. Por momentos nos deteníamos a contemplar cómo los pájaros se aprestaban a subirse a los árboles para iniciar el canto matinal. Fluyendo, fluyendo. Así quisiera que sucediera este último tramo de mi vida. Y si hay que morir, claro, como que es inevitable, entonces que sea a la sombra de un árbol. Morir a la sombra del árbol del pecado, mientras a un costado fluye el río de Heráclito y rompe los brotes como decía Alfonsina, y nace las criaturas. Fluyendo, fluyendo. Así, del estigma a la utopía, se va cincelando este epistolario dirigido ¿a quién? A tantos, a nadie. A mi hermana de sombras, a mis muertos amados, a mis compañeros de ruta. ¿Quién sabe lo que habrá de depararme la musa de aquí en adelante? Lo cierto es que de no ser por ella, la vida se habría desvanecido mucho antes. He amado y he sufrido mucho más de la cuenta. Me pregunto si valió la pena. En esta cultura del sufrimiento, que hace del sacrificio una virtud y del goce un pecado. Me pregunto y vuelvo a preguntar. ¿Escribo por amor, por ventura o por desventura? ¿Escribo para huir o para regresar? ¿Escribo para ustedes, para mí o para nadie? Y ese nadie, en todo caso, ¿no se llama destino? Un destino escritural que no busca más que vaciarse de su plenitud, sacar del tintero hasta la última gota, desgastar la pluma. Es por eso que sucede, siempre por encima de lo sepulto,
un infinito horizonte de resurrecciones posibles. Y de eso se trata. Abrir una vida como yo he abierto la mía en estos pocos meses. El fin de la primavera y el estío acompañaron este vértigo devastador y bello que es la memoria de una pasión. Hermana de sombras. 1. Pero antes de que llegue el último jinete, veremos a la tierra abrazando su corazón partido, desde el centro mismo de su origen. Antes caerá sobre las criaturas la necedad fraguada en laboratorios, en las centrales atómicas, en las arcas de oro negro. Y veremos al mar levantarse aullando como un animal enfurecido, y luego caer sobre su propio declive, partiendo el fondo de su Edén, abriéndose el abismo, desapareciendo. Antes será el fin, porque el monstruo que no sabe morir ha elegido una forma majestuosa de negar su condición, y es esta: erigirse él mismo como la muerte de todas las cosas. El gran Caronte es un minúsculo hombrecillo enamorado de los espejismos. Un absurdo desafío. Una moribunda apuesta, con las cartas de la parca iniciando el juego, finalizando la partida. Antes será la noche, pero no la noche estrellada. La noche frígida y artificial, que todo lo enmudece. Una noche nuclear. Una última fotografía del inútil peregrinar del simio al hombre, que ha dejado por legado un espléndido fulgor radiactivo como ofrenda a la inocencia del horizonte. 2. Y así habló el profeta de los tiempos pasados y presentes. Y así te hablo desde el nidal de nuestro exilio, hermana de sombras. Cuando yo nacía, vos, al morir, naciste junto conmigo. Tu existir fue la negación de toda luz que emprendiera la belleza de un amanecer prometido. Fuiste mi filo amenazante en el inicio de cada aventura, el declive seguro en cada ascenso de mi camino, la caída segura en la voluntad de mi equilibrio. No te culpo. ¿Cómo hacerlo? Si tu naturaleza es el corazón mismo de toda culpa. Tu no existir ha sido para mí más poderoso que cualquier forma de vida, aun la más dañina, la más cruel y siniestra. Te deslizaste por los días de mis primeros años, oscureciendo mi inicial asombro, echando sobre la tibieza de mis noches de infancia una bífida melancolía. No te culpo, puesto que tú eres la culpa misma. Nada más devastador para el psiquismo que brota, para el tallito que ensaya el milagro de la altura, que su jalón de oscuridad que lo aguarda en un punto como quien dice: hasta aquí llegas, habrás de rendirme cuentas de tal insolencia de felicidad. Y eso precisamente he hecho toda la vida, rendirte cuentas. Tuviste tantas formas como solo puede tenerla una sombra. La sombra es esa inminencia, esa posibilidad de todas las cosas sucedidas y por suceder. Tiene el rostro amenazante del presagio y el resentimiento de esa piel que no fue. De allí tu poder, hermana de sombras. Y esa piedad que tuve hacia vos fue mi perdición. Muchas veces me he preguntado por qué a cada acto de bondad, en vez de sosiego, sentía yo aún más inquietud.
como si mis acciones altruistas fueran más pecaminosas que benéficas. Mucho he tardado en entender. Tuve que detenerme, contemplar cada estado de mi ánimo, desenredar la trama de los actos, y poco a poco fui comprendiendo que mi bondad hacia las cosas se constituía de una compleja sustancia que llevaba el tiempo que la dulzura del elixir, el amargo del cáliz. En ese amargo gusto insobornable estabas allí, con tu mirada turbia y extendiéndome la copa, porque nada, pero nada en este mundo podría rendirme de no haberte quitado un lugar en la existencia. Y aunque extremara hasta lo angélico mi bondad, redoblaba la culpa y toda acción parecía falsa, como un eterno pedido del perdón. Perdón que jamás podría obtener de esta manera, al punto de cuestionarme si mis actos, aunque legítimos, no eran en el fondo la huida de un ser apresado que inútilmente busca la luz, la liberación de tu estigma. Y fuiste mi estigma, mi remembranza de tiempos no vividos, mi barco ebrio chocando contra todos los puertos hasta desmembrar y naufragar en la asunción de un exilio que no fue mío. Y te pusiste la bandera de la lealtad con los desposeídos, con los mártires del exilio. Pero solo fueron los disfraces con los que hiciste crecer la culpa, y me animaste a amar el dolor, y me alejaste de las orillas de la ribera de mi inicial alegría. Y no es que no estuviera en mi naturaleza este amor legítimo por los que sufren, solo que tu presencia envenenaba todo aquello que yo intentaba tocar con manos puras, y tejías la falsedad en cada cosa. Me obligaste a volverme melancólica, a amar tempranamente la otra orilla. Me enseñaste el placer de la morbidez de las cenizas. Me llevaste al jardín de la muerte, cuando la vida amanecía. Y yo me entregaba como una criatura absurda. Quedaba estática, sin atreverme a cruzar el umbral de la existencia, tal vez para que no te sintieras tan sola en tu no ser. Fui tu aliada en las sombras, hermana que no fuiste yo, ni jamás lo serías. En noches como estas, aún te pones a mis espaldas y me vigilas, temerosa de que te abandone, puesto que de abandonarte ya no serías nada, es decir, lo que en verdad eres, nadie, una potencia, un fantasma del desamparo, una tristeza hueca donde no habita ningún ser. Y te pesará. Lo siento. He sido feliz. Tuve instantes en que me desembaracé de tu cruz y degusté el sabor del vivir simple. Y también amé y gocé sin culpas. Y me di a la belleza con la lujuria de una joven ninfa. Te he traicionado muchas veces, hermana de sombras. Benditas traiciones que me han salvado del irrefrenable deseo de morir contigo. Bendito ángel del gozo, aquel que asistió en sus días de tribulaciones al hombre torturado, al gran compositor castigado por el silencio y el genio, aquel que en la desgracia de esa sádica ironía de la naturaleza creó el himno a la alegría para consuelo del mundo, en una universal cópula con lo absoluto. Absoluto que suelta su yugo y se abre libre y liviano hacia las alturas inmarcesibles de la música. 3. Viniste con los barcos, con la guerra, con la muerte. Te acomodaste como una indeterminación de presentimientos fatales en el alma de mi madre. Todos tal vez tengamos un hermano de sombras. Quizás sea inherente a esta naturaleza humana.
llevar la muerte como lanza en el costado y asestar su filo contra el prójimo, es decir, contra uno mismo, suponiendo que hay un otro, o lo habrá, pues llegado cierto límite, en ese punto toda muerte es un suicidio. ¿Cómo no recordar ahora aquel pasaje tremendo y fatal de Calderón en su monólogo de Segismundo, en su inmortal obra La vida sueño? ¡Ay, mísero de mí! Y ¡ay, infelice! Apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Esta última aseveración tal vez sea la clave de toda nuestra historia, de toda la mítica y del oculto motor de la religión y el arte. El delito de nacer. Como si este inocente, al tiempo que enigmático, y por qué no, milagroso hecho, fuera para la criatura humana un delito que deberá pagar con siglos, con milenios de culpa, por todos los innacidos, por todos esos hermanos de sombra que abortó la naturaleza al darnos a luz, y desde este umbral, que es el canal del alumbramiento del que inevitablemente debemos salir, sabiendo más tarde, o tal vez entonces, que nos alumbramos a partir del dolor. Y eso nos lo ha hecho saber la mitología hebrea, es decir, el Antiguo Testamento, en la condenación a Eva. A tus hijos parirás con dolor. Somos hacedores del sufrimiento de nuestra madre. El castigo del padre redunda en el hijo que inicia su camino por la vida mediante el delito de desgarramiento primordial. Menuda tarea la de suceder bajo el estigma de la culpa. Allí vuelve Caín. La expulsión del paraíso, una y otra vez, opaca las delicadas membranas del cobijo materno. Así es como la humanidad comienza a entenderse. Y he aquí el gran equívoco. Dijo Inocencio III San Francisco de Asís: en vuestra obsesión por el pecado original, os habéis olvidado de la inocencia original. Sorprendente y sabias palabras en boca de un papa. Más aún, un papa de épocas de las cruzadas, aquel santo genocidio de la Iglesia contra los pueblos no convenientes a sus intereses. Verdaderamente una luz en las tinieblas, tal vez inspiradas en la confirmación de su propia naturaleza humana, tal vez comprendiendo de qué modo la cruzada de la culpa real había desterrado la inocencia del humano con sus ídolos de barro y sus ríos de sangre. Sabias palabras que por un momento abrieron paso a la humildad de aquel hermano del sol y de la luna, en un deseo de que pudiera sembrarse, aunque sea un pequeño sueño de verdad y de compasión, entre las almas humildes. Porque así como el odio engendra odio, la culpa engendra el desprecio por el milagro de la existencia propia. Y quien no ha tenido su hermano de sombras, y quien no ha visto sus afanes de felicidad truncados por ese atávico castigo de existir que nos infligimos de generación en generación. Hermana de sombras, nada te debo, ni siquiera el arte. El arte sucede más allá de todo dolor, por encima de él. En rebeldía con su naturaleza, se eleva sobre cualquier abismo. Su función no es perecer, sino engendrar. Darse a luz a sí mismo. Constituir una nueva especie, donde las premisas sean otras. No era necesario el sufrimiento para iniciar el milagro de existir. No era necesario llevar la cruz.
regar de sangre el monte Gólgota para iniciar el itinerario del hombre al ángel. Aquí te dejo a merced de los vientos. Me libero de tu yugo. No beberé más tu cáliz. La vida es una fiesta breve a la que hemos sido invitados sin condiciones. Cuando podamos entender este hecho tan simple, también comprenderemos la brevedad y su íntima relación con lo eterno. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Nuestra ansiada inmortalidad no está en lo mucho que vivamos, sino en la intensidad con que podamos transitar la existencia. No quiero terminar este capítulo sin agregar estos dos pasajes de Juan Cristóbal, libro de Romain Rolland, que signó gran parte de mi escritura y de mi vida. Libro que me acompañó en la adolescencia y me dio la respuesta que necesitaba para comprender que más allá de las generaciones, las almas se unen en el caudal infinito de la poética universal. El Cristóbal adolescente ha superado una crisis existencial. Su tío, un viejo buhonero, lo ha liberado con simples palabras. Haz lo que puedas, es más de lo que cualquiera hace. La carga de sus exigencias, de su tortura interior, se desvanece. Comprende el sentido profundo de la libertad de existir. Así lo expresa. Libre. Se sentía libre. Libre de los demás y de sí mismo. La red de pasiones que le envolvía desde hacía un año acababa de romperse bruscamente. ¿Cómo? No podía darse cuenta de ello. Las mallas habían cedido al empuje de su ser. Se trataba de una de esas crisis de crecimiento, durante las cuales las naturalezas robustas desgarran violentamente la envoltura muerta del año anterior. El alma antigua, dentro de la cual se ahogaban. Cristóbal respiraba con entera libertad, sin comprender lo que le había sucedido. Cuando volvió, después de acompañar a Gottfried, entraba por la gran puerta de la ciudad un torbellino de cierzo helado. La gente bajaba la cabeza para preservarse del huracán. Las jóvenes que iban a su trabajo luchaban a pesar suyo contra el viento que les levantaba las faldas. Se paraban un momento para respirar, con la nariz y las mejillas coloradas y llenas de ira. Cristóbal, en cambio, reía lleno de satisfacción y no pensaba en la tormenta. Pensaba únicamente en la otra, de que acababa de librarse. Miraba el cielo de invierno, la ciudad envuelta en nieve y la gente que pasaba haciendo esfuerzos para preservarse de la tormenta. Miraba en torno suyo, pero no sentía lazo alguno entre sí mismo y el exterior. Se hallaba solo, solo. ¡Qué felicidad estar solo consigo mismo! ¡Qué dicha verse libre de las cadenas, de la tortura de los recuerdos y de la alucinación de las caras detestadas o queridas! ¡Qué felicidad vivir al fin sin verse presa de la vida y dueño por completo de sus acciones! La libertad interior desata el vendaval de la creación. Y allí fuera del yugo de su hermano de sombras, Juan Cristóbal se vuelve quien siempre fue, un creador. Así lo dice. Alegría furiosa, sol que ilumina todo lo que es y ha de ser. Alegría divina de crear. No hay alegría semejante, no hay seres dignos de este nombre, sin aquellos que crean. Todos los demás son sombras que flotan en la tierra, extranjeros en la vida.
Todos los goces de la vida se reducen a los goces de crear. Amor, genio, acción, llamaradas de fuerza, salidas del mismo y único foco. Aun aquellos que no pueden hallar puesto en torno de la inmensa hoguera, los ambiciosos, los egoístas, los viciosos estériles, procuran calentarse a sus pálidos reflejos. Crear en el orden de la carne o en el orden del espíritu es salir de la prisión del cuerpo, es lanzarse al huracán de la vida, es ser el que es. Crear es dar muerte a la muerte. La vida sucede en ese punto sublime y desde allí nace la verdadera libertad del ser. El hombre inmenso, con el devenir del cosmos.